Seguramente has escuchado mucho sobre inteligencia emocional, pero ¿sabes lo que es la ingeniería emocional? Izaskun se une a la aventura para hablarnos de emociones, porque por si no lo sabías, querramos o no, sentimos una emoción cada 40 segundos. Izaskun nos contará cómo las emociones, como por ejemplo el miedo o la rabia, se pueden utilizar para resolver situaciones. Welcome to She Has a Voice podcast, stories about women of strength and their journey in tech. Pues muchísimas gracias, Izaskun, por unirte a la aventura, a este podcast. Muchas gracias a ti, Eli, por tu invitación. Como te decía, me ha hecho mucha ilusión, de verdad. Izaskun, te quería hacer una primera pregunta, que es, tú eres experta en change management, en los cambios, en inteligencia emocional, ingeniería emocional. ¿Por qué nos dan miedo los cambios en las organizaciones, en las empresas? Pues yo diría que es que nos dan miedo no solo en las organizaciones y en las empresas, sino en todos sitios. Hay una tendencia efectivamente a tener miedo ante los cambios. Y fíjate, yo siempre digo que si hay algo que nunca cambia, son los continuos cambios de la vida. No somos las personas que éramos ayer, ni seremos las personas que vamos a ser mañana. Y eso pues también se refleja en las organizaciones y los equipos. Porque no hay que olvidar que al fin y al cabo un equipo y una organización está formado por personas. Y entonces al final todas esas emociones y esos miedos o inseguridades que podemos sentir a nivel individual los recreamos en escala, en la escala de nosotros como equipo y en la escala luego de organización o de sociedad. ¿Y cómo crees que ha cambiado la forma de liderar? Pues mira, yo lo que veo es que está habiendo ahora un creciente interés por cada vez darle más valor a lo humano, a las personas en el liderazgo. Está habiendo una transición. Estamos pasando de un liderazgo más rígido, autoritario y piramidal, podríamos decirlo más tradicional en cuanto que ha sido el liderazgo que ha imperado durante los últimos años, ahora un liderazgo más flexible, empático, colaborativo, donde el líder además es emocionalmente inteligente y eso pues lo intenta llevar a sus equipos, ¿no? Yo esa es la transición que estoy viendo y para mí el COVID y la pandemia ha marcado un antes y un después. A nivel personal, cuando yo en el 2019 dejé el Parlamento Europeo, desarrollé 16 años de carrera profesional en las instituciones europeas y justamente era por apostar por esta visión en la que los procesos tenían que ir unidos de las personas, los sistemas del valor humano, ¿no? Yo no lo entendía de una manera diferente, ¿no? Pero al principio nadie entendía esa idea, o muy poquitas personas. Y las que la entendían lo veían como un lujo, es decir, pues ya veremos si tenemos tiempo, si tenemos recursos, si tenemos dinero, invertimos en ese foco y vamos a ver de qué va. Llega la pandemia, el mundo se para y todo el mundo pues sufre mucho, ha habido mucha ansiedad, muchos miedos, sufrimiento, tanto en el plano personal como profesional. No podíamos decir, en casa tengo a alguien malo de COVID o estoy con miedo y ahora llego al trabajo y digo las emociones aparte, ¿no? Esa mentalidad que había antes de ser profesional era no ser emocional y que cuando yo entraba a trabajar a las 8 o las 9 las emociones las dejaba en la puerta, en el COVID fue imposible y además llegó el teletrabajo, en fin, que ha habido muchos elementos. Y para mí entonces ha habido ese cambio de mentalidad, ese chip que ha cambiado, que lo que antes se entendía como un lujo, ahora se entiende como una necesidad. Y ser más humano en las organizaciones ha empezado a ser una estrategia empresarial con valor y que aporta valor. Mira, vi hace unas semanas una serie de Apple TV, un poco de spoiler, ¿no? Va como que tú llegas a tu trabajo y desconectan tu cerebro de todo lo que pasa fuera del trabajo y al revés, que suena mucho a Black Mirror, ¿no? Pero, ostras, creo que no hemos estado tan lejos, como que se esperaba que en el trabajo tus emociones, ¿no? O tu ambiente de fuera no impactara para nada, que no hubiera esa conexión de lo que tú decías. Es que yo creo que el mundo de las emociones pues tiene muy mala fama en general. Es decir, tenemos una tendencia a pensar que el miedo bloquea, la tristeza nos deprime, la rabia, ojo, que es un volcán que va a prender fuego a todo, el orgullo está mal entendido porque se entiende más de un punto de prepotente, entonces a mí desde chiquitita es niña no sea orgullosa. Claro, y luego tenemos los problemas que tenemos de autoestima. El amor, pues ojo a quién damos el amor, porque muchas veces dar y no recibir y nos creamos hipotecas emocionales o relaciones de dependencia. Y la alegría, bueno, más o menos se entiende, pero también estamos actualmente en una alegría
muy de fuegos artificiales y basada en mucha superficialidad, ¿no? Y sin embargo, la ingeniería emocional, que va más allá de la inteligencia emocional, nos dice que todas las emociones son maravillosas. O sea, que no hay emociones positivas o negativas y que todas las emociones bien gestionadas en su justa medida y para las circunstancias que están ahí nos aportan calma y tranquilidad, incluido el miedo y la rabia, que eso es una pasada. Entonces, cada una de estas emociones tiene una finalidad, tiene un para qué. Y lo que tenemos que aprender es saber cuál es el para qué me sirve y para qué no, y empezar a Claro. entrenarse en utilizarlas de manera adecuada. ¿Qué es la inteligencia emocional? ¿Qué es la ingeniería emocional? ¿Y qué diferencia hay, Izaskun? Porque creo que se habla ahora mucho de inteligencia emocional, que los líderes tienen que tener esa inteligencia emocional, pero no sé si entiendo exactamente lo que quiere decir. En cuanto a la inteligencia emocional, el padre, el que llamamos el padre, el gran referente es Daniel Goleman. Ha hecho una gran labor ya que abrió por primera vez una nueva mirada sobre la inteligencia emocional, es decir, que tenemos otra inteligencia más allá de la que entendemos como ser inteligente, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, la ingeniería emocional va más allá. Yo no he inventado la ingeniería emocional, me hubiera encantado, pero no ha sido invención mía, tampoco es un nombre trending, hashtag de tendencia. La ingeniería emocional es el producto, el resultado de 30 años de investigación científica de la doctora Preciada Zancot. Ella falleció en el 2017, ya era una señora mayor, y ha dejado un legado impresionante. Fíjate, he tenido varios clientes que son ingenieros y que entre ellos no se han conocido, y hay un punto que me ha gustado muchísimo, y es que me han dicho que cuando llegaron a mis cursos se creían que efectivamente esto de la ingeniería emocional era otra manera de llamarlo, pues más atractiva o más atractiva para determinados tipos de clientes. Y ellos y ellas, ingenieros e ingenieras, me han dicho cuando han terminado, ahora entiendo por qué se llama ingeniería emocional. Uno de los grandes descubrimientos desde donde parte todo el desarrollo científico es que todos los seres humanos, independientemente que sean hombres o mujeres, independientemente de nuestra edad, nuestra cultura, nuestro origen, incluso si somos nacidos en el siglo XXI o en el siglo XIX o en cualquier siglo, da igual. Todos los seres humanos tienen una estructura de funcionamiento universal, medible, comprobable. Y esta estructura está formada por 6 dimensiones. De manera que todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que decidimos o incluso lo que no hacemos es para movilizar una de estas 6 piezas. Y te preguntarás, entonces, ¿las emociones qué tiene que ver con todo esto? Pues las emociones es que es energía en movimiento. Y entonces las emociones es la energía que nos ayuda a poner en marcha cada una de estas dimensiones. Por lo tanto, si hay 6 dimensiones especializadas, hay 6 energías, diga 6 emociones especializadas en cada una de ellas. Y no vale cualquier emoción para cualquier. Entonces, por ejemplo, por hablar del miedo, ¿vale? Que lo habíamos mencionado. Pues el miedo vale para detectar las amenazas, los riesgos y los peligros, internos o externos. Y entonces, ¿qué acción nos ayuda a llevar? A poner límites y a decir que no. Pero no decir no porque quiero controlar, no decir no porque no me da la gana, no, sino decir no porque lo que hay en el otro lado o mi propio comportamiento supone una amenaza para mi bienestar mental, emocional, energético, físico. ¿Y cuál es su finalidad? La seguridad. Gracias a ello yo me siento segura. Entonces el universo, la pieza de la seguridad, se mueve y se activa en su justa medida gracias al miedo auténtico. Pero no el miedo disfuncional que tenemos en la cabeza, que el 90% son miedos en la cabeza, no son reales del aquí y del ahora, sino que lo traemos como un elástico de experiencias pasadas que se nos han quedado grabadas y no lo actualizamos. Por ejemplo, un ejemplo concreto. No sé, si yo te digo que tengo miedo a las serpientes y cuando yo salgo de mi casa, que vivo en Bruselas, abro la puerta y no me atrevo y tardo 10 minutos en mirar a la derecha, a la izquierda, a ver si por la acera hay una serpiente, ¿qué ocurre? Que ese miedo es falso, el riesgo de que yo me encuentre una serpiente en medio de la ciudad es muy pequeño, está bloqueando en avanzar en mi vida. Sin embargo, ese mismo miedo de esa misma persona, yo me voy de viaje, qué sé yo, a Kenia, y estoy en un safari, en una tienda de campaña y tengo miedo a la serpiente, pues ese miedo y esa precaución de mirar probablemente me ponga a salvo en alguna situación. Pero hay que actualizarlo todo el rato con el momento presente, con el aquí y en el ahora y no en el allá y en el entonces. Y de ahí es lo de la ingeniería emocional. Son un engranaje que se alinea y que ahora mismo, como nadie nos lo explica así de sencillo, vamos pues como pollo sin cabeza por la vida,
sintiendo cosas que no sabemos lo que somos, que en el mejor de los casos queremos controlarlas o bloquearlas y eso crea cortocircuitos a nivel de funcionamiento, disfunciones que se traducen en ansiedad, sufrimiento, estrés, burnout en el ámbito laboral, que ha habido una Claro. explosión de burnout, etcétera, etcétera. Wow, pero es que entonces entiendo, ¿no? Lo que nos pasa es que tenemos como un batiburrillo de emociones. Las investigaciones de neurociencia nos dicen que sentimos una emoción diferente cada 40 segundos. La queramos o no, seamos conscientes o no de ella. Así que si tenemos en cuenta ese dato que es propio de la naturaleza del ser humano, pues yo creo que tenemos todo el interés del mundo y toda la motivación del mundo de entender qué es esa energía y qué es lo que nos pasa. Claro. Entonces, leía en una de tus entrevistas que decías, no hay emociones buenas o malas, decías, sino funcionales y disfuncionales. Entiendo que la clasificación de decir buenas o malas es porque es lo más fácil, ¿no? Sin intentar entender lo que significan y cómo impactan. Te voy a poner ejemplos concretos que creo que van a ilustrar. Por ejemplo, volviendo al miedo, vamos a centrarnos en el miedo, aunque puedan veros. Todos esos cursos, coaching, tendencia que dice no hay que tener miedo, hay que superar tu miedo y vive la vida sin miedo, a mí se me pone, mira, los pelos de punta. Porque claro, es cortar, es anular una emoción súper poderosa. Entonces hay que contextualizarla, porque si tú no tienes miedo, estás castrando tu capacidad, tu radar de identificar riesgos, peligros y amenazas. Y te puedes meter en situaciones muy difíciles que luego te van a traer grandes pérdidas. Porque la finalidad es sentirme segura para no tener pérdidas. Si yo no pongo bien los límites, si yo no pongo bien ese perímetro emocional, físico, energético de seguridad, yo no puedo desarrollarme con tranquilidad y eso me va a traer pérdidas. Por lo tanto, no se trata de vivir sin miedo, se trata de vivir con el miedo auténtico activado. Bueno, en exceso, por ejemplo, lo que hemos hablado, no está actualizado, ¿no? El ejemplo de la serpiente no está actualizado y entonces me bloquea. Si hablamos de tristeza, si yo no tengo la tristeza actualizada, también me bloquea. Por ejemplo, si nos cruzamos por la calle, y tú me ves así un poco tristón y me preguntas qué te pasa, y yo te digo, pues mira, es que acabo de perder a mi perrita, pues lo vas a entender, estoy en un proceso de duelo y pues no pasa nada, se entiende. Si a los 6 meses nos volvemos a encontrar y me ves que sigo con lágrimas que me caen por todos lados por la pérdida de mi perrita, pues igual ya empiezas a decir, uy, aquí hay algo que no está del todo bien colocado, hay algo que se ha quedado enganchada al dolor de la pérdida. Pero si al cabo de 2 años yo sigo sin poder hablar porque no me sale la voz de esa pérdida, obviamente ha habido algo en mi interior que me he quedado enganchada al dolor de la pérdida y no he sabido actualizar esa tristeza, no he sabido cerrar ese duelo. Por lo tanto, ahí estoy inflándola, consciente o inconscientemente, pero no me permite avanzar en mi vida. Pues, por ejemplo, otro ejemplo, tenemos todos una tendencia a sentir y a percibir las pérdidas como injustas, pero no son injustas, son pérdidas. Por ejemplo, hay un ejemplo que me parece muy divertido. Imagínate que te levantas por la mañana, sales corriendo y llega a tu parada de autobús. Y delante tuya el autobús se va. ¿Tú qué sientes, Eli? Frustración, ¿no? Como enfado, sí. Claro, rabia, joder, injusto que se ha ido. Claro, No y soy yo rabia. que he llegado tarde o que he ido justa, ¿no? Se ha ido antes o se ha ido muy puntual. Claro, entonces, efectivamente, reaccionamos pues yo que nos da coraje, nos cabreamos, nos enfadamos, ¿no? Depende de lo que haya sido. Entonces, es legítimo. Tú puedes estar enfadada todo el tiempo que quieras, pero el tiempo que estás en ese enfado estás malgastando tu energía y no te estás permitiendo aceptar que el autobús se te ha ido y buscar una solución inteligente. Hasta que tú no calmes ese cabreo totalmente disfuncional en esa situación, tú no vas a decir, bueno, miro a ver la parada cuando viene el siguiente, me cojo un taxi, voy andando, en fin, busco una solución inteligente para poder avanzar. Pero fíjate hasta dónde vamos a llegar. Imagínate, y es que además el conductor o conductora de ese autobús lo conoces, la conoces, Qué cabreo, ¿eh? ¿has visto? Es que ya lo pagas con la persona. Claro. Y la realidad sigue siendo la misma. Has perdido el autobús y el conductor o conductora, por muy amigo tuyo que sea, imagínate si tiene que esperar 5 minutos en cada parada, cada uno que llega tarde. Tiene un horario que cumplir. La historia no es cabrearse con el conductor o conductora, es acepto que ha pasado, busco una solución y es más, ¿qué aprendizaje tengo de aquí, de esta situación? ¿Qué puedo hacer diferente mañana para que esto no me vuelva a ocurrir? Y ahí sería tristeza auténtica y no rabia disfuncional. Mira, otra diferencia aún
de entre inteligencia emocional e ingeniería emocional. En inteligencia emocional nos habla mucho de controlar tus emociones. Ven que vas a aprender cómo controlar tus emociones. ¿Tú cómo te pones físicamente cuando te digo contrólate? A ver. Pues tensa, ¿no? Tengo que controlar. Claro, tensión. Nada, ya estamos otra vez en ingeniería emocional. Lo que decimos, lo que digo es, vamos a gestionar. Y ya es que cuando tú dices gestionar te pone en otro mood, ¿no? En otro estado. Claro. Bueno, pues vamos a ver esto de qué va. Hablamos de ingeniería emocional, ¿no? Y decías, vale, hay estudios, ¿qué datos hay? ¿Qué resultados hay? Como te decía, son más de 30 años de estudios científicos. Ha sido probado en más de 120.000 casos positivos. Como está basado en estudios científicos, es universal, es medible, es comprobable. Además, en los últimos años, Preciada Zancot hizo estudios, incluso ya dándole otra vuelta de tuerca, que cuál era el impacto de todas estas disfunciones emocionales en nuestra salud. E hizo estudios en colaboración con varios hospitales en Madrid y llegó a encontrar que la mayoría de los pacientes, por ejemplo, de cáncer, de SIDA, de problemas pulmonares, de enfermedades pulmonares, tenían un mismo patrón de disfuncionamiento emocional detrás. Y lo que ella proponía era que además del tratamiento médico, por ejemplo, si hablamos de un cáncer, pues de la quimioterapia o de la radioterapia, el enfermo recuperaba antes su salud y su estado de bienestar si se acompañaba de una terapia MAT, que ella llamaba la terapia del metamodelo de análisis transformacional. Mira, soy muy fan del podcast de Piel a Cabeza, de Ana y Rosa Molina. Y hace unas semanas publicaron un podcast que decían que se habían hecho estudios de cómo afectaba la soledad, ¿no? Y el sentirte solo en la gente mayor. Y decían que había unos primeros estudios científicos que decían que sentirse solo cuando eres mayor y no tienes a nadie, ¿no? O tienes una vida social más reducida, equivalía como a 20 años de estar fumando, o sea, aplicado a tu salud física. Sentirse solo tiene que ver con la emoción amor. La finalidad del amor es traernos justamente el sentido de pertenencia. Y cuando nuestros abueletes y nuestras abueletas pues están solos, esa dimensión, que es una de las 6, la de la pertenencia, está vacía y se consume. Y por eso también los problemas de salud, obvio. ¿Cuáles son estas 6 dimensiones? Estas 6 dimensiones sería la primera de todas, la seguridad. Es decir, el ser humano lo primero que necesita para llevar una vida plena y para poder vivir es sentirse seguro. Es decir, seguro físicamente, emocionalmente, psicológicamente, energéticamente. Una vez que yo tengo un nivel de seguridad adquirido, bueno, y hoy día podemos añadir otro sentido, por ejemplo, seguridad financiera. Una vez que yo tengo esa seguridad adquirida, puedo empezar a desarrollarme como ser humano. En ese desarrollo, que sería la segunda dimensión, forma parte, pues, el aprendizaje. Hablábamos de las pérdidas, pues ahí estaría también, porque de cada pérdida hago un duelo. Cuando hago el duelo, llevo un aprendizaje y gracias a ese aprendizaje me voy desarrollando y me voy mejorando como persona, en lo personal y en lo profesional. La tercera dimensión sería la dimensión de los valores de justicia. Es decir, el ser humano necesita vivir. Cuando hemos alcanzado un mínimo de desarrollo, necesitamos tener unos valores y unos valores que se basen en la justicia. Pero ojo, ¿qué es ser justo y qué es ser injusto? La ingeniería emocional nos lo dice muy claramente. La injusticia tiene que ver con todo lo que sea manipulación, mentira, abuso, discriminación y agresión. Todo lo que no sea eso no es que sea injusto, es que es otra cosa. Y probablemente, como hemos visto antes, que sea una pérdida de algo. Entonces, cuando yo siento rabia, una de las primeras cosas que me puedo decir es, esa persona ha sido injusta conmigo, el conductor del autobús o conductora ha sido injusta, me ha manipulado, me ha mentido, me ha discriminado, ¿sí o no? No, ¿está cumpliendo con un horario? Pues no toca rabia. Esas serían las 3 principales dimensiones: seguridad, desarrollo y justicia, que son las que están como muy presentes en el día a día y las que provocan muchísimas disfunciones. Y luego pasamos a otras 3 dimensiones que a mi entender son un pelín más elevadas, porque ya llegamos a una vida un poquito más desarrollada y más plena, que sería la motivación, la necesidad
del estatus personal. Ujú. Es decir, no el estatus social, no el posicionamiento social o profesional, sino tú contigo mismo. Que ahí lleva la admiración, es decir, yo me admiro y me reconozco por quién soy y soy capaz de admirar y reconocer las capacidades y las habilidades de otras personas. Y esa es la base del amor. Y entonces pasamos a la quinta dimensión, que sería la pertenencia. Es decir, para que haya amor auténtico, primero tiene que haber admiración y no viceversa. No primero amo, quiero y luego admiro. Ahí también explicamos muchas cosas luego de lo que nos pasa. Y por último, la última dimensión sería la plenitud, que es donde está la felicidad. Pero como podemos ver, y si tenemos la visión de que esto es una pirámide, donde la base es la seguridad y la punta de la pirámide es la plenitud, la felicidad se alcanza como consecuencia De de haber todo lo que... adquirido las otras dimensiones, de tenerlas plenas, de tenerlas bien equilibradas. Es decir, la felicidad no puede ser un objetivo a alcanzar, sino una consecuencia de un Claro. estado al que llegamos. ¿Y cómo ayudas a estos equipos o a estas personas que llaman a tu puerta y Izaskun? Está la parte, digamos, privada de particulares que se acercan a mí y ahí pues podemos tener o sesiones individuales de coaching individual o formaciones a través de talleres. Suelen ser grupos pequeñitos y bueno, pues establecemos un programa. Es muy a la carta, la verdad es que por ahora y hasta ahora yo lo hago muy a la carta. A nivel de organizaciones, pues suelen ser empresas, en concreto recursos humanos, me contratan para llevar o programas de capacitación o formación y talleres. Yo llevo una metodología, una caja de herramientas, hablamos del change management, de liderazgo participativo, de ingeniería emocional y con esa caja de herramientas estudio al cliente, al equipo que hay que hacer y hago una propuesta. Y junto con recursos humanos la definimos y la pulimos. Izaskun, ¿crees que esta exposición a, ya digo, inteligencia emocional como primer nivel y después ingeniería emocional, las mujeres estamos más abiertas o más, no sé, predispuestas o crees que no, que es hombres y mujeres por igual? No, claramente hay una mayoría de mujeres entre mis clientes y entre las personas interesadas. ¿Qué ha ocurrido? En general, a la mujer se le ha castrado un poquito menos el mundo emocional. Aquello de los hombres no lloran, ¿no? Es un horror. O sea, lo que sufren los hombres por dentro es tremendo. Además, también hay una creencia, por ejemplo, que cuando las mujeres somos emocionales, incluso hay programas de radio, se han dedicado muchos documentales y artículos es que somos histéricas, porque estamos siendo emocionales, ¿no? Entonces hay un juicio, un prejuicio Sí. totalmente erróneo y equivocado, que incluso se ha llevado a la política. No sé si te acordarás un debate que hubo cuando las presidenciales francesas entre Ségolène Royal y Sarkozy, que estaban muy igualados hasta que llegó el debate televisado en directo. No recuerdo ahora cuál tema fue, pero que sí que recuerdo que la reacción de Ségolène Royal fue como muy emocional, muy energética, y Sarkozy le pegó un zambombazo diciéndole que estaba como poniéndose muy histérica. Y ahí, a partir de ahí, ella se quedó bloqueada, no supo responder, no tuvo recursos y perdió las encuestas y perdió las elecciones presidenciales. Desde la perspectiva y el análisis que hago yo, fue brutal. Como un Claro. hombre frío, calculador, logró bloquear y noquear a una mujer que estaba levantando mucho entusiasmo y ella no tener los recursos para haberle podido contestar y haberle dado la vuelta a eso. Y todo el mundo se quedó con que ella era una histérica y que cómo iba a gestionar un país. Fue con lo que se quedaron. Y Izaskun, leí también que la ingeniería emocional la llevas, ¿no? Como has dicho, ¿no? Pues a nivel personal, a nivel de equipos, pero que también estás ayudando en tema de deporte, porque creo que eras tenista profesional. Sí, es verdad. Cuando me preguntan sobre mi carrera profesional, la verdad es que siempre digo que empezó con el tenis. Me dediqué 10 años al mundo del circuito internacional, fui semiprofesional, como digo yo, no llegué a alcanzar el ranking ni los ingresos como para poder dedicarme profesionalmente, pero la vida que llevaba era igual que la de un profesional. 5 o 6 horas de entreno todos los días y Wow. viajando por el mundo mundial con mi raqueta, ¿no? Claro, cuando uno aprende, cuando uno le llega tanta verdad, pues revisa, por lo menos a mí me pasó, revisé mi vida, pero ahora con Claro. un
con una nueva lupa, ¿no? Es como me he renovado la dioptría o las gafas o la lupa y entonces voy a revisar mi vida. Y entonces descubrí que en mi época deportiva, esos 10 años, que yo tenía obviamente un potencial y unos talentos para ese deporte, no los desarrollamos y pregunté, ¿qué me pasó? Entonces, según mi tipología, tengo unas capacidades que son muy buenas por naturaleza, que además en el mundo empresarial es lo que se llama el talento, pero ahí no está el talento. Y me explico. Esas capacidades que ya por mi ADN son muy buenas, como son muy buenas, no necesito meterle más energía ni más tiempo. Pero ¿qué ocurre? Como es lo que se ve, todo el mundo nos reconoce por ello. Y nosotros, ante el miedo de que no nos reconozcan, no nos admiren, no nos quieran, pues le echamos más y más tiempo, más y más energía y la inflamos. Por lo tanto, esa dimensión de repente está sobredimensionada y desequilibramos las otras. Una de ellas la inflamos en la búsqueda de la construcción de nuestra identidad, de nuestra personalidad, porque es lo que las personas ven. Es decir, pues yo era una niña muy lista, de muy buenas notas, muy inteligente, qué niña más lista, qué buenas notas. ¿Yo qué hacía? Pues cada vez querer Pues sacar más ahí, notas. claro. En el mundo deportivo, yo era una niña muy trabajadora, muy constante, con mucha determinación. Como me ponían en valor eso, pues yo R que R, a seguir trabajando, a echar horas de entrenamiento, ¿me entiendes? Y a seguir ahí. ¿Qué ocurre? Que la ingeniería emocional nos dice que nuestro talento es un superpoder que tenemos oculto. No es eso que se ve, es otra cosa, lo que fluimos, lo que no nos cuesta trabajo, es decir, donde no tenemos que poner esfuerzo. Y por eso es un superpoder y por eso nos da tanta energía. A nivel práctico, en mi caso, sería la capacidad de innovar, de crear y transformar. Pero yo ahí no le eché cuenta durante muchísimos años. A nivel deportivo, eso se traduce como la capacidad de crear un golpe diferente en el mundo del tenis, de crear un punto de otra manera. Es decir, a mí me entrenaron con lo que se veía, es decir, muy tradicional, mucho machaque, mucho sacar el golpe Copia y perfecto. pega. Claro, yo hacía cestas y cestas y cestas para no fallar y para tener el golpe perfecto. Y lo llegué a tener, pero ¿qué ocurría? Que era un golpe perfecto para una portada, porque a mí nadie me enseñó luego, yo no supe confiar en mí y sacar mi superpoder para ganar un punto con intuición. No, yo tenía que ganar el punto perfecto según una a Claro. la derecha, una al revés y otra a la derecha. Y cuando eso no ocurría, yo me bloqueaba. ¿Qué ocurre? Ahora, con todo lo que sé, me he reciclado en el mundo deportivo al pádel, ya no juego al tenis, me he reciclado al pádel y he empezado a entrenarme sabiendo cuál es mi tipología y sacando no lo que se ve, sino mi superpoder. ¿Qué ocurre? Pues que me lo paso ahora mejor que nunca. Mi padre, que fue mi entrenador, me ha llegado a decir, es increíble que con más de 40 años estás moviéndote más en las pistas que cuando tenías 20. ¿Qué ha pasado? Entonces, a raíz de ahí, pues ha habido varias personas del mundo del deporte y aficionados. Y, por ejemplo, un proyecto que surgió muy bonito fue acompañar como coach emocional a un equipo de gimnasia rítmica de chavalas entre 12 y 15 años durante un año para que aprendan cuál es su superpoder y para ayudarles a prepararse mental y emocionalmente para la competición. A veces cuando llegamos a este nivel de conocimiento y de conexión con tu ser y contigo misma, te replanteas si lo que estás haciendo te conviene o es adecuado para ti o no. Claro. A veces la respuesta es que no. Por ejemplo, en mi caso, pues yo decidí cambiar de trabajo. Por eso dejé 16 años de carrera profesional. Me di cuenta y se había convertido en una jaula de oro. Era de oro porque yo tenía unas condiciones maravillosas, un trabajo súper reconocido, un sueldazo, la verdad, pero era una jaula. Yo ya sentía que mi potencial iba por otro lado y que necesitaba desarrollarlo. Cuando yo lo dejé, en mi entorno nadie entendía mi decisión. Madre, divorciada, soltera y viviendo en un país sola, sin apoyo familiar, ¿qué haces abandonando esa seguridad? Pero otras veces no se trata de dejar de hacer lo que haces, sino de hacerlo de otra manera. Y te pongo un ejemplo. Cuando yo empecé a dar talleres, pues yo tengo que tener muy vigilado ese piloto automático de inflar lo que a mi entender es los datos, la profesionalidad, la perfección. Es decir, yo puedo dar el mismo taller con el mismo contenido, con mi piloto automático de la competencia inflada o mi superpoder. ¿Cuál es la diferencia? Si yo lo doy con mi piloto automático, será un taller muy profesional, muy interesante,
muy bien construido, pero un pelín aburrido, un pelín monótono, que, bueno, esto está muy bien, pero falta algo, porque solo estoy al 20% de mi energía. Sin embargo, si yo ese taller me lo llevo a mi superpoder oculto, mi verdadero talento, que en mi caso es innovación, transformación, hacer las cosas diferentes, es decir, suelto tantos datos porque ya los tengo y me van a salir como me están surgiendo espontáneamente contigo, sin pensarlo, sin estructurarlo, y me atrevo a explicarlo diferente, me atrevo a poner juegos, me atrevo a meter dinámicas, me atrevo y soy valiente. Ahí es donde yo voy a multiplicar y a doblar mi energía. Y el impacto transformador de los participantes en mis talleres y en mis formaciones no va a tener nada que ver. A veces yo me voy al piloto automático, es algo que tenemos que tener vigilado. Cuando yo me observo que me estoy yendo para allá y me lo noto porque me empiezo a cansar, digo, uy, 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 ¿qué me está pasando? Y intento recolocarme de nuevo. Yo cuando tengo que hacer un taller, ¿cómo me lo preparo ahora, hoy día? No como antes, en un pasado no muy lejano, yo me lo preparaba releyéndome las notas, hasta el último día a las 2, las 3 de la mañana preparando el material, etcétera, etcétera. Yo ahora, como me lo preparo, me voy a dar un paseo, porque sé que mi nivel de energía tiene que estar elevado para yo poder estar conectada conmigo y buscar esa inspiración en conexión conmigo y con los participantes de ese día. Hablemos un poco de change management, porque ahora parece, ¿no?, que es el rol de moda, o ¿qué es ser change manager o qué es el change management? Bueno, fíjate que yo lo descubrí también por casualidad y te explico. En la época del Parlamento Europeo, por mi carácter, mi personalidad, empezaron a darme nuevas responsabilidades para gestionar el equipo de otra manera distinta. En concreto era para gestionar el equipo unas 40 personas para prepararnos para las sesiones plenarias. Es decir, cuando llega el Parlamento Europeo llega al pleno y tiene que votar pues las directivas y las leyes europeas, ¿no?, por así Claro. decirlo. Y detectamos que habían problemas a veces de coordinación o que a veces se hacía en 2 oficinas, en 2 equipos, el mismo trabajo y luego no sabían hablar entre ellos. Total, que un poco a golpe de intuición y tal, empecé a poner nuevas herramientas de coordinación, de comunicación interna, etcétera, etcétera. Hasta tal punto que me empecé a interesar y de repente un día me dijeron, pues es que eso es change management, es decir, la gestión del cambio. Estás cambiando el funcionamiento interno de un equipo y eso se llama change management hoy día y hay formaciones. Los procesos de cambio son procesos, como hablábamos al principio de los cambios, Claro. son procesos de cambio y tienen una serie de hitos, de pasos, de elementos que hay que ser consciente que existen, que hay que estudiar, que hay que analizar y que hay que planificar. Y, por ejemplo, para empezar, el cambio, la curva del cambio, es decir, tú el cambio de un punto A un punto B, por ejemplo, imaginaos que queremos cambiar la comunicación interna de un equipo, la cultura de un equipo. Pues del punto A al punto B, tú no vas en línea recta y para arriba, que es lo que la mayoría de la gente pretende y quiere, y está abocado al fracaso. Hay una curva del cambio. Es decir, tú empiezas en el punto A, empiezas a introducir los cambios, vas a tener resistencias internas o externas que vas a tener que aprender a gestionar, vas a tener aliados, va a haber un proceso abajo de la curva donde nada va a funcionar y luego se van a empezar a ver impulsores, vas a tener que empezar a comunicar de otra manera y ahí es donde surge el cambio, empieza hacia arriba. Dentro de la gestión del cambio, del change management, hay varias teorías de cómo se entiende. Yo a la que me adherí desde el principio, incluso antes de la ingeniería emocional, es entender las organizaciones y los equipos como seres vivos. Y al entender que son seres vivos, porque, como decía, ¿quién ha creado un equipo? Una persona. Y ahí fue donde yo empecé a plantearme, vale, llevo la mejor estrategia de change management elaborada, le he echado un montón de horas, he tenido en cuenta todos los elementos. Y sin embargo, llega un momento que esto se para, que esto se ralentiza o que no llegamos a obtener los resultados que queríamos. ¿Cuál fue mi conclusión? Que se nos está olvidando el lado humano del proceso. Quizás ¿y cómo
pueden contactar contigo? Sé que tienes una página web, pero para todas esas personas que ahora estén súper ilusionadas con Change Management e Ingeniería Emocional, ¿cómo pueden llegar a ti para que los ayudes? Pues bueno, la web es muy fácil, izaskun-bernal.com, ahí me pueden conocer un poquito más y si meten mi nombre, pues también si quieren perfil LinkedIn, ahí está también mi currículum. Y si no, lo más sencillo para mí es un email a info@izaskun-bernal.com y ya desde ahí pues ya nos ponemos en contacto y encantada de hablar y atender quien esto le haya despertado interés y curiosidad. Izaskun, si quieres ya vamos para la ronda final de preguntas. Venga, fenomenal. ¿Qué es lo que te apasiona? Bueno, como habéis podido ver, las personas y el mundo de las emociones. Eso, sin lugar a duda, y cada vez más. Y también el deporte. Creo que esas dos cosas han quedado claras. Pero si lo pudiera resumir en una palabra, a mí lo que me apasiona es la vida. Y vivir a tope, que aquí estamos un ratito y hay que pasárselo bien. ¿Y qué es el éxito para ti? Para mí el éxito no tiene nada que ver con la fama o ese tipo de, justamente de elementos que se pueden estar ahora valorando. Para mí el éxito es llevar la vida que tú quieras llevar, ser consecuente y auténtico contigo mismo. Bueno, yo creo que lo estás consiguiendo, ¿eh? Desde fuera ves ahí algo que se está creciendo. ¿Y algún objetivo o reto que quieras conseguir a medio o largo plazo? Pues es que creo que a mí también se me ha abierto un mundo y una manera de entender la vida tan diferente. Me siento como una niña con zapatos nuevos, o como cuando has descubierto un jardín secreto. Y entonces mi objetivo sería explorar hasta el último rincón de ese jardín secreto que he descubierto. ¿Una mujer que te inspire? Pues Arantxa Merino. Arantxa Merino fue alumna de Preciada Zancot, hoy día es divulgadora de la ingeniería emocional y para mí ha sido como mi hada madrina. Y además es una maravilla, es un regalazo tenerla en mi vida. Ayer justamente tuvimos una llamada porque una vez más me encontraba en una decisión profesional de un proyecto que hago, que no hago, lo acepto, ¿no? Había pros y contras y ella siempre me da una claridad y una dirección fabulosa. Es una mujer súper inspiradora y un ejemplo para todas. ¿Y un consejo que le darías a Izaskun de cuando era pequeña? Que no se preocupe, que confíe en ella y que todo va a ir bien. Al final todo ocurre por un motivo. Incluso las experiencias más duras que hayamos podido tener. Pues muchísimas gracias, Izaskun. Ha sido un placer. Gracias por descubrirme esta nueva dimensión y muchísimas gracias de nuevo. Y hasta aquí el episodio con Izaskun. Qué importante que sepamos utilizar las emociones para sacar lo mejor de nosotros mismos y que no nos bloqueen, como el ejemplo de Luz. Muchas gracias por llegar hasta aquí y por escucharme. Nos vemos la próxima semana con Susana Cabos para hablar de calidad, estadística y el proyecto Let's Go Engineering. Gracias, chao.